Hola, buenos días. A continuación va a empezar la primera mesa, de la mano de Fernando Calvo Boyero y la doctora Maite López Garrigós. Fernando Calvo Boyero es graduado en farmacia, es farmacéutico especialista en bioquímica clínica en el Hospital Universitario 12 de Octubre, es coordinador del Sistema de Información del Laboratorio, además es vocal de la Comisión Big Data y presidente del Comité de Formación de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio SEMEDLab. Él nos va a presentar la automatización y gestión de datos en el laboratorio clínico. A continuación, la doctora Maite López Garrigós nos presentará la inteligencia artificial para el diagnóstico clínico. Ella es licenciada en farmacia, especialista en análisis clínicos en el Hospital General Universitario de San Juan de Alicante. Es profesora de diferentes asignaturas del grado de Medicina y de Farmacia de la Universidad UMH. Además, es directora de varias tesis doctorales y posee un amplio currículum académico y publicaciones en numerosas revistas de divulgación científica de alto impacto. Comenzará Fernando Calvo con la automatización y gestión de datos en el laboratorio clínico. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Ruth, por la presentación. Agradecer también a la organización, al Consejo, a SEMEDLab y en especial a Pilar por contar conmigo para esta mesa. Yo os vengo a hablar de automatización y gestión de datos en el laboratorio clínico, de procesos, reducción de errores. Y, en primer lugar, quería comentaros un poco la estructura que tenemos y un poco a lo que me dedico. En el 12 de octubre tenemos a nivel del hospital una dirección de transformación digital que ocupa Juan Luis Cruz, que es el director de transformación digital, de la que depende una unidad de ciencia de datos que se dedica más a tema investigación, una unidad de control de gestión que se dedica más a uso de datos a nivel asistencial y luego cuenta con diferentes referentes de transformación digital del área médica, que es Jaime, de enfermería, que es Ana, farmacia, que es María Jesús, y laboratorio, que soy yo. Entonces, un poco por contar las cosas que hacemos, yo personalmente me dedico a coordinar el sistema informático de laboratorio y el gestor de peticiones de laboratorio en la historia clínica electrónica. También ayudo, digamos, asesorando técnicamente en proyectos asistenciales donde puede intervenir el laboratorio, pues el PROA, sepsis, detección de patologías en la urgencia, etc. También participo en el grupo de salud digital, un grupo de investigación de la Fundación de Investigación del 12 de octubre. Tengo acceso y gestión de las bases de datos, del SIL como tal y de la historia clínica para usos asistenciales y de investigación. Y también, soy capaz de usar herramientas para extracción y transformación de datos a este nivel. Entonces, yo le pregunté un poco a ChatGPT que hiciera así un poco qué podía ser este cargo de mitad laboratorio y mitad informática. Me dio una imagen tal que así, bastante bien. Pero realmente mi trabajo es más así, ¿no? Delante de un ordenador, cogiendo una llamada, gente preguntándome. Es un poco más caótico. Técnicos de no me enciende el ordenador, reseteame la contraseña, por favor. Bueno, es un poco pluridisciplinar, como puede pasar en cualquier laboratorio. Pero bueno, quería comentaros un poco diferentes proyectos, diferentes actividades en las que he participado a nivel del laboratorio del hospital. En primer lugar, quería hablaros de la gestión del dato. Esta parte me parece fundamental porque al final es toda la infraestructura que va a permitir todo lo demás. Y esto varía un poco según hospitales. En nuestro hospital el 12 de octubre, que es así, bueno, lo ha reformado recientemente, si no lo conocíais, aquí de Madrid, tenemos un gran volumen de peticiones. En el laboratorio tenemos unas 5.000 al día, atendemos a unos más de 3.000 pacientes al día y generamos este volumen de datos que además en algunas áreas como genética, pues cada año aumentan más y más. Por poneros en contexto, en los últimos, desde 2013, que es cuando tenemos un repositorio estructurado, estandarizado, pues hemos generado 142 millones de datos. Claro, esto es una barbaridad. En otros hospitales era similar, en hospitales del mismo nivel, en otros un poquito menos, pero es para poneros en contexto de que dentro del hospital el laboratorio es una herramienta de generación de datos bestial. Generamos una millonada de datos, que esto al final para una empresa pues es oro. De hecho, sabéis que en Google, en Facebook, etcétera, pues esto lo pueden utilizar pues con fines de ganar más dinero, ganar más usuarios, etcétera. Pero nosotros tenemos que pensar en esto a nivel de mejorar la salud de los pacientes, que es un poco la idea que os quiero transmitir.
A nivel de cómo gestionamos los datos de laboratorio en el hospital, comentaros que, como muchos laboratorios, la solicitud electrónica se hace al sistema informático del laboratorio. En nuestro caso se hace en la historia clínica, no es por un gestor externo, no es directamente en el SIL. Esto permite que los pedidos queden en la historia clínica, se integra con el sistema informático del laboratorio. Cuando damos resultados los enviamos por mensajería HL7 a la historia clínica y esto se transforma en observaciones clínicas que aparecen ahí como tal. Es decir, no hay solo un acceso de un PDF al laboratorio, que sé que esto ocurre en muchos laboratorios, y en otros como el nuestro pues se envía toda la información. Esto nos permite mucha versatilidad. Esto permite que el dato, el resultado esté en la historia clínica y se pueda utilizar para diferentes propósitos asistenciales, por ejemplo, automatizaciones, scores, pues por ejemplo, Visepro, que es una herramienta de inteligencia artificial de detección precoz de sepsis. Si este dato no está en la historia clínica, no se puede utilizar. Nosotros también lo tenemos aplicado a todo el POC. Todo el POC pasa directamente al SIL porque no pasa la solicitud por la historia clínica. Esto es cuando identifican el número de historia, meten la gasometría, meten el citrato para hacer el ROTEM, y esto pasa también a la historia clínica, lo que nos permite trabajar con ello posteriormente. A nivel de todo el hospital, el laboratorio es una parte muy importante donde se registran datos asistenciales, pero hay muchos más: la historia clínica, los PROM, los problemas de salud referidos por los pacientes, farmacia, etcétera. Y esto pasa todo a un lago de datos. Tenemos un lago de datos, Data Lake, que se llama Infobanco, donde hay un acceso centralizado a los datos. Todos los datos, digamos, que se cargan, se transforman en ese lago de datos, se estructuran de tal manera que podemos utilizarlos para propósitos específicos a través, digamos, de un intercambiador que llamamos piedra Rosetta, que permite diferentes modelos de salida para uso secundario de los datos. ¿Y esto qué permite? Pues permite hacer herramientas de CDS, mandar datos al conjunto mínimo básico de datos, estudios observacionales, ensayos clínicos. Para que os hagáis una idea, cuando hacen un ensayo clínico, en lugar de tener que coger todos los datos, digamos, a mano, datos que ya estaban registrados en la historia clínica, pues creo que está calculado de un paper que hicieron que un 60% de los datos de ensayos clínicos los extraen directamente de la historia clínica, datos de laboratorio, datos diagnósticos, etcétera, lo que facilita mucho el proceso y mejora mucho todo en general. Además, nosotros tenemos acceso mediante lenguaje SQL para poder extraer datos, tanto de laboratorio, que eso es bastante habitual en los laboratorios, tanto a la historia clínica como al Infobanco. Y esto nos permite pues, participar en muchos proyectos y ayudar mucho a nivel asistencial. Y os voy a poner diferentes propósitos, casos de éxito que tenemos, como por ejemplo generación de cuadros de mando. Ya en el COVID, que esto ya queda muy atrás, pero bueno, hicimos un cuadro de mandos de análisis de variantes en el que íbamos viendo las peticiones que se iban generando cada día, las variantes encontradas, también un evolutivo de diferentes variantes a lo largo del tiempo, lo cual ayudaba mucho para ver bueno, la epidemiología de nuestro centro. También tenemos un cuadro de mandos, este es más nuestro, digamos, de laboratorio de bioquímica, por ejemplo, del laboratorio Core, donde podemos... A ver si este puntero sí funciona. No. Uy. Bueno, creo que lo tengo señalado por aquí. Podemos seleccionar... Esto es un cuadro dinámico, no sé si conocéis Power BI. Es una herramienta que te permite hacer cuadros de mando que ataca la base de datos, que es la nuestra del SIL o Infobanco. Y, por ejemplo, podemos decir, oye, una vez tenemos diseñado el cuadro de mandos, pues quiero sacar datos de marzo a abril. Quiero ver qué me ha pedido medicina intensiva, quiero ver qué analíticas me ha pedido en turno de mañana de noche, de prioridad urgente, y de esa manera me saca, por ejemplo, aquí el listado de pruebas. Y esto es dinámico, es decir, si yo hago clic en la politrauma, pues me va a seleccionar qué es lo que pide la politrauma. Y esto nos permite, por ejemplo, hacer tiempos de respuesta, pero digamos de una forma dinámica, no calcularlos una vez como un indicador, sino, oye, ¿qué ha pasado la semana pasada? ¿O qué ha pasado con este servicio? ¿O en el servicio de urgencias sus peticiones las damos en tiempo? Pues de esta manera podemos hacerlo, segregado por turno, por ejemplo. Bueno, podemos calcular todo, también costes, etcétera. Y, por ejemplo, ponía aquí un ejemplo, pues podemos ver el uso de pruebas, pues que todos los laboratorios tenemos así un poquito de cuidado porque son bastante caras, como la procalcitonina, la NT-proBNP, y ver el gasto, el uso, digamos, la demanda que tienen diferentes servicios, diferentes unidades, etc. También he participado en la automatización de procesos en el laboratorio Core. Ahora mismo estoy en el área preanalítica, aparte de llevar este área, digamos, de referencia de digitalización, y entonces estaba en el laboratorio Core y, bueno, en 2023 tuvimos un cambio de cadena, ¿vale? Pasamos de Roche a Roche, pero cambiando la cadena, actualizando equipos
Y bueno, pues aprovechamos dijimos, ¿por qué no? Vamos a aprovechar esto para mejorar los procesos, automatizar, reducir errores, etcétera. Bueno, así es como ha quedado, que saqué la foto el otro día. Y una cosa que ya teníamos un poco hecha era el tema de los índices séricos, el índice de hemólisis. Imagino que como la mayoría de sitios teníamos categorizados los índices de hemólisis que afectaban a diferentes pruebas y mediante puntos de corte pues poníamos un comentario o eliminábamos el resultado poniendo que la muestra estaba hemolizada y no se podía informar, por ejemplo, una LDH, una ST. Pero decidimos ampliarlo también al índice del IPM y de ictericia. Entonces recogimos todos los parámetros que tenemos en el core, vimos los puntos de corte que queríamos y además, aprovechando los nuevos equipos, pues implementamos un sistema que mediante la imagen directamente hacíamos un teaching y podíamos detectar si la muestra estaba muy hemolizada, de tal manera que estas muestras pues, directamente se bloqueaban cuando estaban muy hemolizadas para que no hiciéramos ninguna prueba y no gastáramos reactivo. Pero en otros casos, pues directamente hicimos una tabla de interferencias en la que cada vez que recibíamos un resultado de los equipos, este consulta la tabla de interferencias y va evaluando los diferentes índices, poniendo comentarios al resultado, por ejemplo, con un punto de corte de índice de hemólisis, a partir de otro punto de corte anulábamos el resultado, con la lipemia anulábamos el resultado y con la ictericia pues poníamos un comentario para indicar que estaba afectado, por ejemplo, la creatinina, que se afecta bastante. De esta manera estandarizamos los criterios, automatizamos el informe y sobre todo evitábamos la validación errónea o la aparición de errores que conduzcan a valores críticos. Esto cuando era residente, hace unos años, al final muchas veces lo ponías tú a mano o solo teníamos categorizadas 4 o 5 pruebas. De esta manera, digamos que hemos automatizado todo para evitar también que esto dependa del usuario. Es decir, oye, pues hemos establecido en el laboratorio un punto de corte y este es el que se sigue. Evidentemente, si tienes un paciente que tiene una hemólisis in vivo, tiene una lipemia por una pancreatitis, ahí ya actúas. Pero bueno, de base se queda todo bastante estandarizado. También decidimos automatizar todo el tema de repeticiones y diluciones. Hace unos años lo que hacíamos es, bueno, salía mal, pues daba un error de pipeteo, el técnico tenía que ir, darle a repetir a las pruebas, volver a meter el tubo, etcétera. Y de esta manera, mediante reglas, hacemos que la cadena automáticamente, pues cuando tiene un error de pipeteo, repita la prueba, saque el tubo de donde esté, lo vuelva a procesar. Cuando tiene que hacer una dilución, pues hemos programado, aquí os pongo unos ejemplos con la LT, con la CK y la LDH, diferentes diluciones seriadas, es decir, oye, pues la primera vez que sale alta una CK, pues hacemos la dilución, digamos la que viene en el insert, que es 1,11. La siguiente vez, pues 1,20. La siguiente vez, 1,50. Y a partir de cierto punto de corte, pues informamos como mayor de 100.000 y de esa manera el facultativo ya revisa si tiene que seguir seriando, pues un paciente con una rhabdomiólisis o con un infartazo que quiere ir revisando cómo va la CK o no. Y lo informamos de esa manera. Pero bueno, lo hacemos de una forma automatizada porque hace años no era así. Entonces, a todos se nos ha escapado validar un mayor de test en nuestro caso o mayor de lo que sea y de esta manera lo tenemos bastante trazado para que no haya posibilidad. Es decir, el resultado según llega al SIL se autorrepite, se autodiluye para que evitemos el error de la validación. De tal manera que, bueno, tenemos ahí, que tampoco quería entrar mucho en esto, pero diferentes algoritmos, pues si sale repetición, se repite, si persiste la alarma queda una alerta para que el técnico o el facultativo revisemos porque eso da muchos errores de pipeteo, por ejemplo una paraproteína que es relativamente habitual, test con diluciones manuales, si es por ejemplo muy bajo el valor, pues ahí ya tenemos según la prueba pues repeticiones o repeticiones con volumen aumentado, por ejemplo las inmunoglobulinas para aumentar la sensibilidad, de tal manera que digamos que hemos automatizado esto y también lo vamos evaluando poco a poco, a veces vamos decidiendo un poco si metemos nuevas pruebas o hacemos diferentes diluciones, etcétera. De tal manera que, bueno, estandarizamos todo esto, evitamos el error y evitamos la validación errónea. También hemos incorporado alertas clínicas automatizadas. En 2023 nos reunimos con la Gerencia de Atención Primaria, con coordinación, con continuidad asistencial, con la Comisión de Seguridad del Paciente del hospital y redefinimos un poco, hicimos una evaluación y redefinimos un poco los valores críticos y además distinguimos como valores críticos y valores de alarma, que esto viene en las guías CLSI y nosotros, por ejemplo, hace unos años era todo igual, valor crítico.
Claro, esto nos pasaba, seguro que os pasa, cerca de 2000 en un paciente de atención primaria. Teníamos que llamar, muchas veces era por un dolor muscular, al final generaba más tiempo al facultativo, molestabas un poco al médico de atención primaria en la consulta, era un valor que tampoco tenía tanta importancia si la creatinina estaba normal. De tal manera que bueno, establecimos un algoritmo, digamos, en el que ante valores de alerta o críticos pues directamente repetíamos para confirmar el valor, sobre todo en valores bajos, evidentemente, y generamos una prueba de alerta clínica, de tal manera que esto lo evalúa el facultativo. En urgencias hospitalizados y ambulantes, que son valores críticos, de momento seguimos avisando telefónicamente. Nos hemos planteado mandar SMS, pero de momento no lo tenemos ahí todavía decidido. Por ejemplo, en el año pasado pues informamos positivamente, informamos 2.245 valores y 1.659 pues serían valores habituales del paciente, alguna interferencia, etcétera, etcétera, que no los informamos. Para pacientes ambulantes, pues en este caso, con la Comisión de Seguridad del Paciente, recogimos mails de cada servicio, o un mail del servicio, o un responsable de seguridad de cada servicio, por el que me sale una alerta de, digamos, valor de alerta de un paciente ambulante, me sale como un no, y yo proactivamente digo, uy, pues este sí que lo quiero informar, le pongo un sí, válido, esto llega a la historia clínica y desde la historia clínica hay un servidor de mensajería por el que se manda un mail automáticamente a ese responsable. Y de esta manera, pues como veis, se informan bastantes valores. Y a nivel de atención primaria hicimos lo mismo, en mails automáticos al centro de salud, y en el caso de valores críticos sí que establecimos un doble circuito, llamamos telefónicamente, pero ellos mismos nos pidieron que mandáramos un mail automático, porque así, si había algún error, si no contactábamos, etcétera, este mail llega a la secretaría, digamos, admisión del centro de salud, y automáticamente ya se lo ponen al médico que está de guardia, al médico suyo si está de tarde, porque estos suelen salir más por la tarde, ¿no?, que es cuando se validan estas analíticas, y directamente ya puede revisar resultados y ponerle una cita al paciente. Y también nos surgió que desde los servicios de oncología, tanto de nuestro hospital como de otros hospitales, porque el 12 de octubre digamos que hace peticiones del nodo sur, es decir, de otros hospitales más pequeños del sur de Madrid, decidimos también hacer un mail automático cuando se detectara una variante patogénica o probablemente patogénica, de tal manera que adelantas el diagnóstico, el médico puede ver antes al paciente y puede tratar, asesorar y demás, y hacer segregación familiar, etcétera, a estos pacientes que tienen, pues, por ejemplo, un BRCA1, BRCA2, etcétera. El año pasado se informaron 221 de estos hallazgos. Para que veáis un poco el tipo de mails, que se envían instantáneamente, o sea, tarda como 5 minutos en enviarse. Todos los mails van en copia a continuidad asistencial o, en este caso, a mí como responsable de transformación digital. De hecho, tengo el mail lleno de correos. Pero bueno, es una forma de tener trazado el proceso, de ver que se han enviado, si hay algún problema también me responden a mí, etcétera. Donde, por ejemplo, aquí informamos de una variante patogénica, probablemente patogénica. También le ponemos un enlace de confirmación de lectura, también le ponemos un enlace para que nos notifiquen si ese paciente no es suyo, de ese centro de salud, aunque en ese caso nos responden por mail y es bastante más rápido. Este es de primaria y este es de hospitalización, de pacientes ambulantes. Hallazgo inesperado en la petición, tal, con fecha tal. Y además tenemos un localizador en la historia clínica por el que cualquiera del servicio puede ver todo lo que se ha informado, a qué pacientes, qué números de historia, fechas de nacimiento, fechas de envío, a qué mail se ha enviado, de tal manera que pues al final permite trazar todo el proceso y ver si ha habido algún error que puede existir. También comentar de mejora de circuitos asistenciales. Hace unos meses nos contactó Cardiología porque querían implementar el algoritmo 01 de troponina en la urgencia. En la urgencia actualmente, hasta hace poco, del 12 de octubre, trabajamos con el algoritmo 0,3 horas, básicamente por saturación. Los médicos eran incapaces y el personal de enfermería de hacer una troponina 0,1. Pues había ahí errores de proceso y era difícil. También evaluamos un poco si se tardaba mucho en enviar los resultados y el objetivo era implantar el algoritmo 01. ¿Esto por qué? Pues porque disminuye el tiempo hasta el diagnóstico, hasta el tratamiento y disminuye los costes en el servicio de urgencias.
Entonces, lo primero que hicimos fue un análisis de procesos. Evaluamos, como tenemos datos de la historia clínica y del sistema informático del laboratorio, pues a qué hora ha hecho el médico la petición, a qué hora se ha extraído, a qué hora ha llegado al laboratorio, a qué hora se ha dado el resultado y a qué hora se ha generado el resultado y a qué hora lo hemos validado. Y evaluamos todo esto y durante un mes y vimos pues estos tiempos, mediana, percentiles, etcétera. Y vimos un poco pues dónde podía haber cuellos de botella. Por ejemplo, el tiempo del envío pues era un problema también de, digamos, cartuchos, ¿no? Vales de estas balas del tubo neumático. Bueno, evaluamos un poco todo y hicimos un análisis también por horas para ver si a ciertas horas pues había más problema. De hecho, detectamos que en los cambios de turno era donde más problemas había y se hizo también en el laboratorio, ¿no? Tiempos de laboratorio, tiempo de procesamiento, tiempo de validación. Se hizo un recordatorio a los usuarios de la importancia, etcétera, para que disminuyeran este tipo de incidencias, fueran conscientes de que esto pues tenía su trascendencia a nivel del paciente. Y implementamos diferentes, digamos, aplicaciones en la historia clínica. Les obligamos a poner a los médicos, cuando piden un algoritmo de seriación o una troponina, a los médicos de urgencia, digamos, lo que llamamos en HCIS observaciones clínicas. Tienen que poner si ese paciente tiene una sospecha de isquemia miocárdica, porque esto genera una petición automática en una hora. Si ponen que sí, se genera. Si ponen que no, porque es un TEP o lo que sea y quieren ver las troponinas, no se genera. Esto lo que va a hacer es que, según enfermería extraiga la muestra, a los 50 minutos, que dejamos ahí 10 minutillos de margen, porque siempre enfermería va a tardar un poquillo desde que lo ve en pinchar al paciente, se va a generar una petición automática como la que veis abajo a la derecha, pedido automático, troponina, 1 hora. Esto ha revolucionado la parte de la urgencia y, bueno, ahora os digo, pero ha facilitado mucho el proceso. Cuando pasa esto, a enfermería le sale una jeringuita, la que tenéis ahí subrayada, o sea, rodeada de rojo, sabe que tiene una petición pendiente a ese paciente y está en la analítica. Aparte también, hemos facilitado la visión de los datos en la historia clínica y también en el informe, en el PDF, indicando los resultados anteriores y la fecha y hora del resultado para mayor facilidad de interpretación del médico, aparte de unos valores que consensuamos con ellos y con Cardio de cómo deberían interpretar estos valores. Y no tengo los datos porque sé que en Cardio están pendientes de publicarlo, pero creo que tenemos una adherencia al algoritmo 01 de un 70 y pico %. Es decir, hemos conseguido realmente que el 70 y pico de las peticiones se hagan en 1 hora, con lo cual está muy, muy bien. Y luego, por último, comentaros todo el tema de extracción de datos. Como os dije al principio, tenemos una infraestructura de datos muy potente, muy estandarizada, accesible, y podemos extraer datos de diferentes sistemas. Por ejemplo, no sé si conocéis este programa, es el programa de evaluación de la adecuación de la demanda de medicina en laboratorio, que era de IBM y ahora va a continuar en SEMEDLab. Nosotros no habíamos participado nunca hasta el año pasado y participamos en estos diferentes ítems. Me voy a centrar en uno para que veáis un poco la parte de extracción de datos, que es el KPI es no hacer hemoglobina glicada más de 2 veces al año en pacientes diabéticos como en control clínico y metabólico, y si es preciso no hacerlo con periodicidad inferior a 3 meses. Claro, nos pedían unos datos que algunos eran fáciles de obtener, pero otros pues eran un poco más complicados, como los percentiles del número de terminaciones informadas por paciente al año. Y esto lo hacemos mediante consulta SQL. Mi intención no es que veáis cómo se programa en SQL, evidentemente, pero bueno, por poneros un poco el contexto de cómo se hace esto. Mediante consultas por lenguaje SQL, en este caso al SIL o a la historia clínica, pues podemos contar el número de pacientes, contar el número de pruebas peticiones que se realizan, o por ejemplo en este ítem que teníamos que rellenar, número de pacientes con 2 o 3 determinaciones informadas al año, todas ellas en rango no patológico, menor o igual al 7%, que era bastante difícil de obtener, pues extrajimos todos los resultados de los pacientes del año anterior y mediante un script-NR pues pudimos sacar el número de repeticiones de cada paciente, filtrar las filas con resultados menores o iguales a 7 y con más de una repetición, contar el número de pacientes que tengan 2 o 3 al año y además calcular los percentiles y el valor máximo de esa columna. De tal manera que, digamos que con unas pocas líneas de código pues podemos sacar todos estos datos. Además esto, la idea no es que sepa sacarlo solo yo, lo hemos dejado todo protocolizado
para que tengamos todas las consultas y digamos que un usuario un poco avanzado, pero bueno, cualquier usuario, entre comillas, de laboratorio que tenga acceso a estos datos, pues puede ejecutar el código y de esa manera sacar todos los datos en 20 minutos el año que viene. ¿De acuerdo? Y también tenemos un poco la idea, que esto ya lo iremos haciendo con diferentes indicadores, de no solo sacarlos una vez al año, sino crear un cuadro de mandos de tal manera que podamos sacarlo de forma dinámica, evaluarlo a lo largo del tiempo, etcétera. Y por último, también comentaros que participamos en la comisión de antibioterapia del hospital, en la que está pues, el PROA, internistas, microbiólogos, farmacia y nosotros. Y ahí surge un poco la duda de cómo podemos aprovechar todos los datos que tenemos, tanto para uso asistencial como uso de investigación. Bueno, pues partimos de la monitorización de fármacos, que empezamos con los azoles, ¿no? Voriconazol, posaconazol, isavuconazol, etcétera. Desde el laboratorio sí que hacemos la monitorización, entonces desde ese punto pues podemos ver a los pacientes a los que se les ha pedido estas determinaciones. De esta manera nosotros en los datos del SIL tenemos el número de historia y el número de episodio de hospitalización de ese paciente o el número de episodio ambulatorio. Con esos datos podemos, digamos, buscar a esos pacientes con esos episodios en la historia clínica para sacar la prescripción. De esta manera podemos sacar, además, como tienen grupo ATC, que digamos que es el estándar de farmacia, pues podemos sacar solamente la medicación que nosotros queramos. Podemos sacar la posología, la cantidad de dosis, cuándo se ha iniciado esa prescripción, cuándo ha finalizado, también la administración intrahospitalaria. Podemos sacar todos los movimientos del paciente, es decir, fecha, servicio y cuándo ha ingresado, cuándo se ha movido de planta o cuándo se ha ido de alta, lo que nos permite calcular tiempos de espera de hospitalización y podemos calcular a futuro indicadores de ver si mejora las acciones que se hacen en el PROA, el tiempo de estancia del paciente. También podemos sacar datos del CMBD, que es el conjunto mínimo básico de datos que se manda a nivel del Sistema Nacional de Salud con los diagnósticos, etcétera, básicos de cada paciente, estandarizados por CIE, en este caso también por SNOMED, y podemos detectar pues patologías que tengan que ver con antibioterapia o incluso pacientes pues, que tengan proactivamente una anemia, diferentes consultas. También tenemos nuestra tabla de diagnósticos y procedimientos, está en la historia clínica y podemos sacar pues, datos un poco más extensos, digamos, que no están codificados. ¿Qué más? También podemos sacar observaciones clínicas, que esto interesaba mucho a farmacia por los estudios farmacocinéticos. Podemos sacar peso, talla del paciente y podemos sacar los antibiogramas con los CMIs para estudios farmacodinámicos. De tal manera que todos estos datos pues, nos permitirán, porque esto está en proceso, pero ayudar mucho al PROA, ayudar mucho a los pacientes que usan antibioterapia a hacer una realidad el TDM con niveles de fármacos, prescripción, estancia, diagnósticos, etcétera. ¿Con qué propósitos? Bueno, propósitos asistenciales, propósitos primarios, ajuste de dosis, evaluación de terapia antimicrobiana, vigilancia de resistencias, indicadores de calidad asistencial y apoyo a toma de decisiones en tiempo real o casi real. Y, por supuesto, propósitos secundarios de investigación, modelos farmacocinéticos poblacionales, estudios observacionales, análisis de impacto, incluso modelos predictivos con inteligencia artificial, como van a comentar algunos compañeros. Y, por último, para acabar, solo comentaros que se ha puesto muy de moda la IA, el Machine Learning, los CDS, y es a donde tenemos que llegar, pero sí que es fundamental para no construir la casa por el tejado, pues tener todo los pilares para poder hacer esto, tener datos estructurados, tener integración de sistemas, tener una gobernanza de datos, quién puede acceder, cómo se organiza todo esto en la historia clínica, tener herramientas de extracción y transformación y también la estandarización por LOINC o SNOMED, sobre todo si no te quieres centrar en tu hospital solo, sino si quieres compartir a nivel de una comunidad autónoma, a nivel de España, a nivel de otros países, porque es la única forma de poder intercambiar información clínica entre diferentes sistemas. Y, por supuesto, un trabajo en equipo con todos los agentes implicados. En nuestro caso, por ejemplo, trabajamos mucho con ese área de ciencia de datos, con el servicio de informática. Y, por supuesto, que esto no se hace en un momento, sino que esto es un trabajo poco a poco, a lo largo de años, crear toda esta infraestructura para poder llegar a todo lo demás y poderlo aplicar en la práctica clínica. Y no mucho más. Aquí he puesto una foto de mi servicio, el servicio de laboratorio clínico, y a la unidad de ciencia de datos también, y servicio de informática, referentes, etcétera. Y nada más. Muchas gracias.
Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Vocalía Nacional de Análisis Clínicos y a SEMEDLab que me hayan invitado a participar en esta mesa redonda. Me he quedado embobada con la charla de Fernando. Enhorabuena con todas estas cosas que hacéis. Y bueno, yo vengo a hablaros... es un poco apabullante el título, ¿no? Inteligencia artificial para el diagnóstico clínico. Os voy a contar un poco nuestra experiencia con una herramienta. Fundamentalmente lo que os voy a contar es nuestra experiencia con una herramienta CDS. Esta va a ser la agenda. Primero, un poco para entender hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir, al menos tenemos que hablar de la transformación tecnológica y digital de los laboratorios clínicos. Os contaré un poco cómo funciona esta herramienta digital, la herramienta CDS. Y luego hablaré de experiencias reales, de cómo nosotros utilizamos el CDS en la práctica clínica, ¿vale? No son ejemplos, es lo que hacemos todos los días en nuestro laboratorio. Bueno, yo trabajo en el laboratorio del Hospital de San Juan, como ha dicho Ruth. Muchas gracias también por su presentación. Bien. Lo que os decía, para saber hacia dónde vamos, o por lo menos hacia dónde queremos ir, pensad cómo han cambiado los laboratorios en los últimos 50 años. ¿Vale? Hemos pasado prácticamente de técnicas manuales a cadenas superautomatizadas que hacen loops con cochecitos y traspasan plantas, que es como todo muy alucinante, ¿no? ¿Qué quiero deciros con esto? Que los profesionales de laboratorio creo que tenemos o que la capacidad de adaptación es inherente a los profesionales de los laboratorios, ¿vale? Seguramente los primeros robots en los hospitales estuvieron en los laboratorios. Seguramente los primeros ordenadores en los hospitales estuvieron en los laboratorios, ¿vale? Así que como nos va la marcha, tenemos que aprovecharlo, ¿no? Como somos capaces de adaptarnos también a los cambios, ¿no? Pues esto, con lo que se nos viene, tenemos que aprovechar esta capacidad que creo que todos los profesionales de laboratorio tenemos, ¿vale? Esto nos ha permitido asumir la carga asistencial de los laboratorios, que aumenta diariamente sin que los recursos que se nos asignan aumenten de la misma forma, ¿vale? Creo que esto es algo que sufrimos todos, pero es verdad que esta tecnología nos ha permitido, pues eso, asumir estos datos que nos ha presentado Fernando, ¿no? Esta cantidad de pruebas al año, ¿no? Pues esto nos lo permite hacer la tecnología. Y la transformación tecnológica acompañada... Perdón, me he pasado, esto tengo que ir. Acompañada de la transformación digital es lo que nos va a permitir liderar el diagnóstico clínico, ¿vale? De todas maneras, como muy bien ha dicho Fernando en su última diapositiva, no podemos empezar la casa por el tejado y pensar en inteligencia artificial. Voy a hacer uso de herramientas de inteligencia artificial. Los laboratorios hemos sido de los primeros servicios que han tenido sus datos estructurados en un SIL, ¿vale? Y esto hay que tenerlo bien estructurado para que luego podamos aplicar estas herramientas, ¿vale? Hemos tenido nuestros datos estructurados en un SIL y ahora contamos con la ventaja de que el resto de registros están informatizados y están de forma electrónica y están accesibles, ¿vale? Estoy hablando de los registros en salud, estoy hablando de la historia clínica electrónica, estoy hablando de constantes vitales de pacientes, estoy hablando de diagnósticos, estoy hablando de tratamientos. Todo esto está accesible, ¿vale? Y nosotros podemos hacer uso de esto, ¿vale? Y entonces, estas dos cosas, nuestro SIL estructurado, con los datos como tienen que estar, ¿vale? Y los registros en salud electrónicos, informatizados, junto con estas herramientas de inteligencia artificial, es lo que nos va a permitir hacer un buen uso de ellas, ¿vale? Bien, cuando hablamos de las herramientas digitales, pues todos pensamos en inteligencia artificial.
y nos viene como un poco de susto, ¿no? O a lo mejor nos apabulla un poco, nos genera un temor. Ostras, la inteligencia artificial a lo mejor me quita el trabajo. Bien, yo os voy a hacer un spoiler. No os va a quitar el trabajo, jamás, la inteligencia artificial. Te lo puede quitar la persona que se adapte a trabajar con inteligencia artificial, ¿vale? La persona que se adapte a hacer nuestro trabajo mejor asistido por la inteligencia artificial puede que nos quite nuestro trabajo. La inteligencia artificial no, ¿vale? Y por eso me gusta mucho este artículo que revisa ensayos clínicos aleatorizados, que son los estudios con mayor evidencia científica, que hablan de inteligencia artificial. Y divide los estudios en 3 grupos. Inteligencia artificial frente a un profesional clínico, inteligencia artificial frente a la práctica clínica y un profesional asistido por inteligencia artificial o apoyado por inteligencia artificial frente a un profesional no asistido, ¿vale? Simplemente os lo he redondeado ahí. Si os fijáis en el número de estudios, veis por dónde van los tiros, o al menos por dónde van los tiros en medicina, ¿vale? Lo que nos gusta o en lo que más cómodos estamos es en hacer, en utilizar la inteligencia artificial como soporte, ¿vale? Es decir, asistido. Y además, bueno, es en el que mejores datos de mejora se encuentra, ¿vale? Entonces, por ahí es por donde van los tiros, o parece que por ahí es por donde van los tiros. Se va a utilizar la inteligencia artificial para el soporte a nuestra tarea asistencial, ¿vale? Bien, pues la herramienta que nosotros venimos utilizando en el laboratorio es un sistema de soporte a la decisión clínica que llamamos CDS, ¿vale? Que os voy a contar un poco así por encima cómo funciona. No se trata de deep learning, no es una caja negra. Nosotros está basado en algoritmos complejos, pero nosotros podemos manejarlo, podemos controlarlo, ¿vale? Es decir, no imagina, no inventa como algunas guías, ¿de acuerdo? Tiene 3 partes fundamentales, o los CDS están divididos en tres partes fundamentales. Una parte que son los inputs, ¿vale? Las entradas, es decir, de dónde se nutre este CDS para tomar luego decisiones, ¿de acuerdo? Y esto, el CDS se puede conectar a todos estos registros en salud que os hablaba antes, que actualmente están informatizados, ¿vale? Y además a la historia clínica electrónica, además de a nuestro sistema de petición electrónica, además de a nuestro LIS, pues se puede conectar a bases de datos poblacionales, como la base de datos del SIP, por ejemplo, o a IRIS para ver diagnósticos, ¿vale? Se conecta a todas esas bases de datos. Coge esa información y en un tiempo imperceptible para el usuario, que es menos de un segundo, la integra, la estructura, genera nuevas variables y ejecuta reglas que nosotros le hemos dicho que ejecute, ¿vale? Esta parte central es lo que llamamos motor de conocimiento, ¿vale? Y la tercera parte, o la tercera pata de este CDS, son las salidas, los outputs, ¿vale? Lo que hace, ¿no? Lo que hace con esta información y con los algoritmos que nosotros le hemos programado, ¿vale? Bueno, pues las acciones de estos outputs tienen que ir dirigidos a cualquiera de las etapas del laboratorio. Es decir, nosotros podemos mejorar la demanda de pruebas, podemos mejorar nuestros procesos internos y podemos también mejorar la gestión del resultado, ¿vale? Con esta herramienta. Y esta herramienta, estas reglas que se generan, pues tienen que pivotar en estos 4 pilares, ¿no? Uno nos tiene que ayudar a dar soporte al diagnóstico y a la gestión clínica, nos tiene que ayudar a mejorar la seguridad del paciente y nos tiene que ayudar a mejorar nuestros flujos de trabajo,
¿vale? En definitiva, nos tiene que ayudar a mejorar la eficiencia del laboratorio. Y sin meterme más en estos temas, pues os voy a contar de forma rápida algunas de nuestras experiencias, algunas de las estrategias que tenemos implementadas en nuestro laboratorio, ¿vale? Utilizamos CDS para validar resultados, ¿vale? Os cuento un poco cómo lo hacemos. Los datos de entrada, el CDS se conecta a nuestro propio sistema de información de laboratorio, a nuestro SIL, de forma que consulta resultados de laboratorio actuales, resultados previos en el histórico, y también se conecta a las bases de datos clínicas, de forma que consulta, por ejemplo, diagnósticos actuales y previos del paciente, ¿vale? Entonces, lo que hace con esta información es lo que nosotros le hemos dicho que haga, que es lo que nosotros haríamos, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Tú vas a validar y te encuentras un potasio muy elevado. ¿Qué haces? Voy a mirar el índice de hemólisis. Pues el índice de hemólisis está bien, parece que la calidad de la muestra es buena. Bueno, pues voy a ver el calcio, ¿no? A ver si ha habido una contaminación con ETA, por ejemplo. Voy a ver el calcio. Pero es que el calcio no se lo pidieron y no lo tiene hecho, lo añado. Veo el calcio está bajito. Pues sospecho una contaminación con ETA, pongo una incidencia, ¿no? Por favor, remitan nueva muestra o como cada laboratorio la incidencia que ponga, ¿no? Bueno, pues el CDS hace esto. Se encuentra un potasio elevado. Va y consulta el índice de hemólisis. Es normal. Bueno, pues voy a consultar el calcio. Consulta el calcio. No lo tiene hecho el calcio. Pues lo añado. ¿Vale? Lo añade. Es bajito. Pues puede haber una contaminación. Genera la incidencia. Incluso, como se puede conectar a nuestro sistema de petición electrónica, genera una nueva petición para ese paciente para cuando le tengan que volver a pinchar, ¿vale? Es decir, y esto lo hace en menos de un segundo, ¿vale? Es lo que nosotros le hemos dicho que haga, no hace lo que quiere, ¿vale? Le hemos dicho que haga esto. Lo utilizamos también para validación clínica, con correlación fisiopatológica. Hay una glucosa alta, él se mete en la historia, ve que el paciente tiene un diagnóstico de diabetes y la valida, ¿vale? Nosotros lo utilizamos en el día a día con un montón de reglas que le hemos puesto. No recuerdo el número, a lo mejor Ruth lo sabe, porque Álvaro lo dice muchas veces, pero tenemos como, no sé, 30.000 reglas o una cosa así. ¿Vale? Esto ha mejorado mucho nuestros procesos internos, ¿vale? De forma que, como podéis ver ahí, el tiempo de postanalítica, es decir, el tiempo desde que el resultado está disponible en nuestro sistema de información de laboratorio hasta que lo validamos, ¿vale? Esto a veces nosotros estamos ocupados en otras tareas asistenciales y nos sentamos a validar en un momento determinado, ¿no? Pues desde que el resultado está disponible en GESLab, es nuestro sistema de información de laboratorio, desde que el resultado está disponible hasta que lo validamos, nosotros hemos pasado de pre-CDS de 27 minutos y medio a 2 minutos y medio. ¿Vale? Hemos mejorado mucho nuestro proceso interno y nuestro tiempo de respuesta. Y, como podéis ver, tenemos un porcentaje de autovalidación del 91%, ¿vale? Es decir, el 91% de nuestras pruebas, de nuestras determinaciones, se valida automáticamente a través de CDS, ¿vale? Bien, bueno, esto también, como ha dicho Fernando, nos permite dar robustez al proceso de validación, porque todos validamos igual. Bueno, en realidad valida CDS, pero porque todos en consenso hemos decidido lo que tiene que hacer, ¿vale? Entonces todos hacemos lo mismo, todos validamos igual. Aquí ya no queda criterio de que a mí me parezca si esto está así o está así. Pusimos el criterio en común y allá va. ¿Vale? Lo utilizamos también para comunicar resultados críticos, un poco parecido a la forma que ha contado Fernando, y hacemos lo mismo.
consultamos resultados previos para que pues, no alarmar de más ni nada de esto, ¿no? Consultamos resultados previos, consultamos resultados actuales en CDS, consultamos la calidad de la muestra. Oye, la muestra está bien, porque claro, si es un suero muy emolizado, pues no vamos a avisar de un potasio, por ejemplo, elevado, ¿no? O algo así. Entonces consultamos la calidad de la muestra está bien. Bueno, pues nada, vamos a tomar una determinación con este resultado que le hemos dicho nosotros. Estos son los resultados críticos, no los elige CDS, ¿vale? Se lo decimos nosotros. Se conecta a un servidor de mensajería y, además de al mail de los servicios implicados, en urgencias mandamos un SMS. WhatsApp no puede ser, siempre me lo digo, WhatsApp no puede ser, no puede ser, ¿vale? Mandamos un SMS al móvil del médico que está a cargo del paciente, ¿vale? Y en ese SMS le decimos que el SIP del paciente, con el resultado que ha generado esa alarma, pues una glucosa muy elevada, una troponina alta, ¿vale? Y le decimos en qué nivel asistencial tiene el paciente. ¿Lo tienes en nivel 1 o lo tienes en nivel 2? Para que vaya a buscarlo, ¿vale? Y le haga algo. Ya digo, esto también nos permite pues, mejorar no solo nuestros procesos internos de comunicación de resultados críticos, también nos permite mejorar la gestión del resultado, ¿no? Y aunque parezca que esto no es demasiado importante, como podéis ver, no son datos publicados todavía, pero hemos mejorado el tiempo en el que se tarda en tomar una decisión con los pacientes, es decir, el tiempo hasta el tratamiento médico del síndrome coronario agudo, ¿vale? Hemos mejorado el tiempo y la mortalidad con este sistema de notificación de resultados críticos, ¿vale? Bien, seguimos con más experiencias. Utilizamos el CDS para mejorar nuestros flujos de trabajo, para adaptarnos a las guías clínicas. La mayoría de las guías clínicas aportan alguna prueba de laboratorio o un valor diagnóstico, ¿vale? O al menos en el seguimiento de los pacientes implican pruebas de laboratorio, ¿vale? Pues si nosotros conocemos las guías clínicas y sabemos que a un paciente diabético hay que hacerle un control de albuminuria anualmente, pues vamos a que se le haga, ¿no? Que no se quede sin hacer. Bueno, pues nosotros en este ejemplo, por ejemplo, que os contaba de la albuminuria, el CDS en el momento... El CDS funciona, esto no lo he dicho, pero funciona con trigger, con disparos, ¿no? En un momento dado es cuando él se pone a consultar, ¿no? Esto también lo definimos nosotros. Bueno, pues en el momento en que un médico de atención primaria se pone a hacer una petición en nuestro sistema de petición electrónica, el CDS se pone a consultar todas las bases de datos, ¿vale? Entonces, imaginaros. Hay un médico haciendo una solicitud a un paciente en su centro de atención primaria y resulta que ese paciente es diabético, el médico le va a pedir una glucosa, le va a pedir una glicosilada, le va a pedir un perfil lipídico, pero no se le ocurre en ese momento la albúmina en orina, ¿vale? Y el CDS, como se ha conectado a la base de datos clínica y sabe que es diabético, también se ha conectado a nuestro sistema de información de laboratorio y sabe que no tiene un control de albuminuria en el último año, ¿vale? Y en el momento en que el médico está haciendo la petición a tiempo real, le dice, ojo, este paciente es diabético y no tiene un control de albuminuria. Se lo voy a añadir. No le dice añádeselo, se lo voy a añadir, ¿vale? Se lo añade y en la misma petición ya aparece la albuminuria y la muestra, de forma que a nosotros al laboratorio nos va a llegar esa orina, ¿vale? Aquí veis... Este es nuestro sistema de petición electrónica, ¿vale? Entonces, el médico está pidiendo, ¿lo veis? Está ahí pidiendo las pruebas que quiere y una vez elige todas las pruebas que quiere pedir, le da a confirmar y guardar y entonces le aparece ahí. Ojo, diabético sin control de albuminuria en el último año, ¿vale? Y ya le añade la prueba. De forma que ahora veréis el volante de solicitud, y ya está la orina y está el cociente de albúmina creatinina. Ese paciente cuando vaya a pincharse también va a recoger una orina,
Si yo me espero a que ese paciente llegue al laboratorio sin hacer esto en el momento de la solicitud electrónica, la orina no me llega. Y todo lo más que puedo hacer es decirle, oiga, es diabético, la próxima vez que le vea pídale una albúmina, ¿vale? Pero si lo hago así, sí tengo la orina, ¿vale? Esto mejora mucho el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes, que es la misión del laboratorio al final, diagnosticar, pronosticar, tratar, ¿vale? Y esto va a mejorar mucho el diagnóstico de los pacientes. Pues lo hacemos con diabéticos, lo hacemos con un montón de enfermedades, ¿vale? Intentamos adoptar las guías clínicas a nuestro trabajo diario. Lo utilizamos para hacer cálculos de riesgos, ¿vale? De scores. Sabéis que desde hace un par de años hay una recomendación de calcular el riesgo cardiovascular en pacientes aparentemente sanos utilizando el score 2 o el score 2-OP en las personas mayores, en personas, porque no son pacientes, pero son aparentemente sanos, ¿vale? En personas que tengan entre 40 y 89 años y que no tengan ninguna enfermedad cardiovascular previa, ¿vale? Bien, pues hay una recomendación que dice que hay que calcular el score en estas personas. Bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Nosotros aquí el score 2 se calcula teniendo en cuenta distintas variables, la edad la tenemos, el sexo lo tenemos, los valores de colesterol no HDL los tenemos también, ¿vale? Y lo que no tenemos, porque en la historia clínica el dato no está estructurado, por eso es muy importante que los datos estén bien, y en la historia clínica el hábito tabáquico no está bien estructurado. Se recoge, pues a lo mejor el médico tiene a bien fuma o no, o ni siquiera pone nada, ¿vale? Entonces es un poco difícil de encontrar este dato y de rescatarlo para su uso. Y luego la tensión arterial... La tensión arterial sistólica pues tampoco está estructurada del todo y entonces esos dos datos necesitamos pedírselos al médico a tiempo real, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo. En el momento en que el médico está pidiendo, el CDS se conecta a las bases de datos. Se conecta a la base de datos del SIP porque nosotros vivimos en un sitio precioso que es Alicante, que tiene unas playas maravillosas y que tienen un atractivo turístico brutal y tenemos millones de veraneantes, ¿vale? Y estos veraneantes no tiene sentido hacerle un cálculo de albuminuria porque no sabemos si cuando estaba en Madrid se le hizo, ¿no? Entonces nos conectamos a la base de datos del SIP para hacer estas cosas solo con pacientes de nuestra área de influencia, ¿vale? Lo digo por si veis ahí todo el rato que se conecta al SIP. ¿Para qué se conecta al SIP? Pues se conecta al SIP para esto. Solo lo hacemos en pacientes de nuestro departamento, ¿vale? Bueno, que me voy a la playa. El CDS se conecta a las bases de datos, ve que es un paciente aparentemente sano, que no tiene ningún diagnóstico de enfermedad cardiovascular, se conecta a nuestro sistema de información de laboratorio, ve que no le hemos hecho un cálculo del score, nosotros esto lo hemos definido para los últimos 4 años, que no le hemos hecho un cálculo del score para los últimos 4 años y entonces coge y hace lo mismo que antes con el diabético. Pues nada, el médico se pone a pedir ahí, está pidiendo, le da a confirmar y guardar y entonces le dice, que le vamos a añadir el score 2 si usted quiere. Esto sí que le dejamos que elija, ¿vale? Si usted quiere, dígame si fuma actualmente y dígame su tensión arterial sistólica, porque es que los datos esos son muy malos y no puedo calcular si no me lo da usted en este momento, ¿vale? Entonces, nada, se genera la petición y a nosotros nos llega una prueba que es cálculo del score 2 o del score 2-OP si es un paciente mayor, ¿vale? Y voy aquí. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros antes? Antes solo le dábamos al médico el valor del colesterol no HDL, o el LDL, o el colesterol total, o el que sea, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es decirle, tu paciente tiene una categoría de riesgo cardiovascular muy alto. Se recomienda en las guías clínicas tratar a estos pacientes, ¿vale? Tienes que valorar otros factores, le damos la cita, ¿vale? También le decimos lo que dice la guía. ¿Esto lo puede hacer el médico? Claro, esto es la calculadora del score, la puedes tener en el móvil. Joder, pero si se lo damos mucho mejor, ¿no? Creo yo, vamos, no sé. Esta flecha se ha movido, pero
Y la raya también, la raya naranja, ¿vale? Nuestro departamento de salud tiene un indicador que es cuántos pacientes se han tenido que hacer, el porcentaje de pacientes que se han tenido que hacer el score, ¿no? Que se han tenido que calcular el score. Y es un indicador de la consellería que luego la productividad y todas estas cosas lo miden con esto, ¿vale? Pues el objetivo del departamento es 5%. Y nosotros, desde que implementamos, ahí es donde está todo el barriburrillo este de la flecha, desde que implementamos, ¿vale? Hemos ido aumentando en los pacientes que se han calculado el score hasta, en la actualidad, un 26%, ¿vale? El indicador de la consellería está muy bien, pero es que, bueno, tenemos a los pacientes mejor controlados, ¿no? Que al final es nuestra misión de laboratorio. Ponía diagnóstico y manejo de la enfermedad renal crónica, ¿vale? La Sociedad Española de Nefrología adopta las normas de la Sociedad Europea y nos dice que hay que cribar a los pacientes de enfermedad renal crónica, que es una enfermedad muy silente, que cuando da la cara ya te queda nada menos de riñón, ¿vale? Y que hay que hacer un cribado a mayores de 60 años o personas que presenten hipertensión arterial o pacientes que presenten diabetes o pacientes con enfermedad cardiovascular o pacientes que tengan antecedentes personales de enfermedad renal, ¿no? Y entonces sabéis que el estadiaje de esta enfermedad se realiza con el filtrado glomerular y con la albúmina en orina, ¿vale? Y en función de distintas combinaciones, pues esta guía te dice si tienes que repetir la determinación en 3 meses, si la tienes que repetir en 1 mes, si tienes que mandar al paciente directamente al nefrólogo, si lo puedes seguir en el nivel asistencial de atención primaria. Bueno, un poco complejo. Pues nada, tú esto se lo explicas bien al CDS y te hace un informe y te dice: mira, este paciente tiene un cribado de enfermedad renal de bajo riesgo. Lo tienes que seguir tú en atención primaria y al año que viene le vuelves a pedir el cribado, ¿vale? Le vuelves a pedir una albúmina, le vuelves a pedir un filtrado glomerular, ¿vale? Si necesita confirmación, lo mismo. Es un paciente que necesitamos confirmar el nivel de albuminuria o el filtrado o la bajada del filtrado. Pues lo mismo, incluso le genera la petición para que el médico no la tenga que volver a hacer, ¿vale? Y ya digo, pues adoptamos guías y mejoramos mucho el diagnóstico de estos pacientes, ¿de acuerdo? Y en nuestro informe de laboratorio pues les ofrecemos la tabla del estadiaje de la enfermedad renal crónica y le ofrecemos si el paciente es de bajo riesgo o de alto riesgo o si hay que confirmar o lo que sea. Esto nos ha permitido diagnosticar mensualmente a unos 20 pacientes o así, ¿vale? De enfermedad renal crónica. Ya digo, la enfermedad renal crónica es una enfermedad muy silente, que hasta que cuando da la cara a veces es complicado, ¿vale? Y ahora hay fármacos, los inhibidores del SGLT2, que retrasan mucho la progresión de enfermedad renal crónica, ¿vale? Y es una enfermedad que genera mucha morbimortalidad y un elevado gasto a la sanidad. También tenemos en urgencias estrategias para manejar la sepsis, ¿vale? Es una estrategia muy proactiva del laboratorio. Cuando un paciente está en urgencias, donde primero va es al triaje, donde se recogen sus constantes vitales y algunos datos clínicos, ¿vale? Pues cuando le están pidiendo la analítica en urgencias, el CDS se conecta, nosotros nos conectamos a este triaje y vemos si el paciente tiene criterios clínicos que nos puedan indicar que es un paciente en riesgo para sepsis, ¿vale? Pues un paciente que está hipotenso, distérmico, taquicárdico, ¿vale? Y entonces hacemos saltar una alerta y le decimos al médico que vamos a calcular el SOFA, ¿vale? Que es una escala de sepsis. Y para eso necesitamos que él nos indique la puntuación Glasgow del paciente
pero con todos estos datos que hemos recogido podemos calcular el SOFA y añadimos pruebas de laboratorio para el manejo y el diagnóstico de la sepsis. Como podéis ver, primero lo que hacemos es decirle al médico, ojo, que tienes a alguien en urgencias en riesgo de hacer una sepsis, ¿no? o con criterios clínicos que nos pueden indicar que va a hacer una sepsis. Entonces, le decimos, recuerde completar la solicitud con hemocultivos o con electro o con placas si procede, y le pedimos la información a tiempo real, que es el Glasgow, la puntuación Glasgow, ¿vale? Y luego nosotros le informamos. Le interpretamos la gasometría, esto también lo hacemos con CDS, ¿vale? Las gasometrías las informamos con los datos y aparte también las interpretamos. Le interpretamos la gasometría. Le decimos qué criterios clínicos nos han hecho saltar la alarma. Además, le decimos, ojo, que es que además tu paciente es un paciente oncológico y eso aumenta el riesgo. Le decimos cómo hemos calculado el SOFA y la puntuación. Un SOFA de 4, en este caso, pues los puntos vienen de las plaquetas, que tiene 100.000, pues le asigna 2 puntos. Le explicamos esto. Además, le decimos que al conectarnos a la historia clínica del paciente, hemos visto que recientemente recibió antibioterapia de amplio espectro. Entonces eso aumenta el riesgo de que ahora haga una infección por una bacteria resistente, ¿vale? Y que lo tenga en cuenta a la hora de poner terapia. Y además, pues le decimos que tiene criterios de consulta UCI porque tiene una hipoxemia y porque tiene un SOFA mayor de 2. Y bueno, y también le decimos que en la analítica que le ha pedido pues tiene parámetros alterados relacionados con la sepsis, la procalcitonina, la PCR, ¿vale? Es decir, hacemos una gran gestión del resultado. Esto lo puede hacer el médico, claro que lo puede hacer, pero si se lo das así, mucho mejor. Esto nos ha permitido mejorar la mortalidad por sepsis en nuestro departamento, ¿vale? Pasando de una mortalidad del 26,5% a, el otro día justo lo volvimos a calcular, esta diapositiva es antigua, pero ahora estamos en el 16,4%. Perdón, en un punto menos, 14,6%, ¿vale? Y luego otro algoritmo, que ya me he pasado de tiempo, soy una rollera. Bueno, voy a ir rápido, ¿vale? Otro algoritmo que tenemos es la predicción de la infección del tracto urinario. La verdad es que hay un reloj que parece que va a explotar ahora porque parpadea así. Bueno, tenemos un algoritmo para la predicción de la infección del tracto urinario en urgencias. Esto no es directamente con CDS, esto sí que es un programa de Machine Learning. Entrenamos el algoritmo con 5.000 infecciones de orina, utilizando como gold estándar el cultivo, y 5.000 que no eran infecciones de orina, ¿vale? Metimos los datos de las tiras y le hicimos que aprendiera a diferenciar entre los que tenían infección y los que no. Validamos el modelo en la vida real, ¿vale? Sin informarlo y sin nada. Y cuando aplicamos el modelo, lo integramos en CDS y ahora ya lo tenemos implantado en la práctica clínica. Lo mismo cuando le están pidiendo a un paciente de urgencias un sedimento, o sea, un análisis sistemático de orina y un sedimento, pues el CDS se conecta al LIS y ve que tiene los parámetros, se conecta a esta herramienta de Machine Learning y hace una predicción de ITU, ¿vale? Hace una predicción que informamos. Pues aquí, en este caso, que en este ejemplo que hemos puesto aquí, baja probabilidad de infección del tracto urinario. Resultados obtenidos a través de la aplicación de un algoritmo que no tiene valor diagnóstico, ojo. Así nos quitamos también un poco de responsabilidad. No es eso, pero en realidad el algoritmo no tiene valor diagnóstico, ¿vale? Pero sí que... Y esto nos ha permitido mejorar la terapia, ¿vale? Tanto dejar de tratar lo que no había que tratar, como tratar lo que sí que hay que tratar, ¿vale? Es decir, en global mejorar la antibioterapia desde urgencias, ¿vale? De las infecciones de orina. Y ya sí que acabo, para que no explote el reloj.
Lo primero, esto no es trabajo mío, y a mí solo me ha tocado la suerte de venir a contarlo. Nosotros solo somos 6 facultativos en mi servicio, solo 6. Muy bien avenidos, eso sí, nos queremos mucho y trabajamos mucho, ¿vale? Esto de que la inteligencia artificial te va a quitar el trabajo, una leche. La inteligencia artificial da mucho trabajo, ¿vale? Porque todo esto hay que hacerlo. Y todo esto supone muchas reuniones y todo esto supone mucho trabajo. Y una cosa muy importante, todo esto supone también salir mucho del laboratorio. Y eso es fundamental para la supervivencia de nuestra profesión, ¿vale? En nuestro hospital somos, yo creo que uno de los servicios que más visitan los clínicos. Está siempre lleno de gente, porque como saben que tenemos este cañón, pues están todo el día allí. Oye, podríamos hacer esto, oye, podríamos hacer aquello, ¿vale? Eso genera mucha confianza en nosotros. Todo esto, todas estas reglas que os he dicho, están consensuadas. No las hacemos nosotros, ay, ala, vamos a hacerlas. No, las consensuamos, hablamos con los endocrinos. Oye, ¿qué os parece si hacemos esto con los diabéticos? ¿Qué os parece si hablamos con nefro? Oye, nos reunimos con primaria, ¿vale? Y esto genera mucha confianza en el laboratorio, ¿vale? Y salir del laboratorio es muy importante. Es que veo mucha gente joven y me da mucha alegría salir del laboratorio, ¿vale? Ir a pasearos por el hospital. Os tienen que conocer más que a la Charito, ¿vale? Bueno, pues el laboratorio y la medicina en general están en una revolución digital, que nos tenemos que subir a esta ola, que la tenemos que surfear, que somos profesionales que nos va a la marcha, ¿vale? Y que lo podemos hacer, eso no me cabe ninguna duda. Que se requieren nuevas herramientas para poder interpretar toda esta información que nos ha contado Fernando, que tenemos accesible, ¿vale? Y que hay una tremenda brecha entre lo que podemos hacer y lo que estamos haciendo, ¿vale? Y esto lo tenemos que superar. Y muchísimas gracias, ha sido un placer, me lo he pasado bomba contando todo esto.